ecos del más allá, tres puertas a lo inexplicable. El silencio de la noche no es nunca un silencio absoluto. Para quienes tienen los sentidos afilados por el miedo o el don de la percepción, la oscuridad está llena de texturas, de susurros que no provienen de cuerdas vocales humanas y de presencias que aguardan en los rincones donde la luz no se atreve a entrar. A veces, la realidad que creemos conocer, esa estructura sólida de paredes, relojes y rostros familiares, es apenas un velo delgado, una gasa transparente que, al rasgarse, revela verdades que la lógica no puede contener. Esta es una crónica de esos desgarros, tres relatos que fluyen entre el frío de una habitación compartida, el correteo de seres ancestrales en los pasillos y el laberinto infinito de los saltos en el tiempo, y el reflejo de la hermana ausente, la penumbra en la habitación de los padres siempre se sentía distinta a la del resto de la casa. Había un aire denso, cargado por el ritmo pausado de la respiración de dos adultos sumidos en un sueño profundo. Sin embargo, para la pequeña niña que dormía en un colchón a ras de suelo, al lado de la cama matrimonial, la noche era un territorio de sombras acechantes. Ella, que apenas contaba con 6 años, sentía que el suelo era un lugar vulnerable, demasiado cerca de lo que sea que habitara bajo los muebles. Aquella madrugada, el frío la despertó. No fue un ruido, sino una súbita caída de la temperatura que hizo que el vello de sus brazos se erizara bajo el pijama de algodón. Al abrir los ojos, la niña no vio el techo, sino que su mirada fue atraída, como por un imán invisible, hacia la superficie de la cama de sus padres. Allí, flotando apenas a unos centímetros por encima de los cuerpos dormidos, se encontraba otra figura. Era una niña. Tenía el cabello negro, lacio, cortado a la altura de los hombros, y unos ojos claros que parecían brillar con una luz propia y gélida en medio de la oscuridad. Lo más aterrador no era su presencia, sino su expresión. Estaba tumbada en el aire, perfectamente horizontal, observando a la pequeña del colchón con una sonrisa amplia, fija y sobrenaturalmente serena. No era la sonrisa de un juego infantil, era la mueca de alguien que conoce un secreto eterno. El corazón de la pequeña golpeó sus costillas como un pájaro enjaulado. El terror fue tan paralizante que el grito se le quedó atascado en la garganta, convertido en un nudo de hielo. No llamó a su madre, no despertó a su padre. Simplemente, movida por un instinto de supervivencia ancestral, se dio la vuelta, hundiéndose en sus mantas, cerrando los ojos con tanta fuerza que vio estrellas de colores. El sudor frío comenzó a empapar su frente mientras el vacío a sus espaldas vibraba con la presencia de la intrusa. De alguna manera inexplicable, el cansancio del trauma la venció y el sueño la reclamó de nuevo, como un refugio oscuro. Los días siguientes transcurrieron bajo una neblina de incredulidad. Sus padres, como tantos adultos anclados en la razón, descartaron su relato como una pesadilla vívida, un producto de la imaginación febril de una niña que temía a la oscuridad. Pero la casa tenía otros planes para ella. Semanas más tarde, la niña caminaba dormida. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre las baldosas frías del pasillo. Era un estado de vigilia suspendida, un sonambulismo que la llevó directamente hacia el final del corredor, donde un gran espejo de marco antiguo presidía la pared. Su madre, que sufría de un insomnio crónico que la mantenía siempre alerta, escuchó el roce casi imperceptible de los pasos. Al salir de su habitación,
Vio la silueta de su hija recortada contra la penumbra, parada frente al espejo, inmóvil. —¿Candela, eres tú? —preguntó la madre, con la voz quebrada por la incertidumbre. La niña no se dio la vuelta. Su voz, cuando respondió, sonó plana, carente de la inflexión infantil habitual, como si las palabras fueran pronunciadas por alguien que solo imitaba el habla humana. No. Yo no soy Candela. Un escalofrío recorrió la columna de la madre. El aire en el pasillo pareció espesarse, volviéndose difícil de respirar. Candela, ven aquí ahora mismo, insistió la madre, acercándose con el corazón en un puño. Que no, que yo no soy Candela, repitió la figura frente al espejo. La madre llegó a su lado y la sacudió suavemente por los hombros. En ese instante, la niña despertó de golpe. El trance se rompió, pero lo que sus ojos vieron en el azogue del espejo quedó grabado en su memoria como una cicatriz. Reflejadas en el cristal no estaban solo ellas dos. Detrás de la madre, con la misma sonrisa que en la cama, estaba la niña de cabello negro y ojos claros. Eran 3 figuras en el espejo, pero solo 2 en el pasillo físico. La pequeña giró la cabeza con violencia, buscando la presencia en el mundo real, pero allí solo estaba su madre y el vacío. La niña del espejo se había esfumado, dejando tras de sí un rastro de frío y la certeza de que aquella casa, aunque nueva y nunca antes habitada, tenía una inquilina invisible. Con el tiempo, el susurro de la intuición familiar traería una respuesta silenciosa. El espíritu de una hermana que nunca llegó a nacer, una presencia que reclamaba su lugar en la familia desde el otro lado del velo, observando a los vivos con una mezcla de curiosidad y melancolía eterna. 2. Los guardianes de lo oculto. En una casa antigua de Montevideo, donde las paredes de techos altos aún conservan el eco de décadas pasadas. La familia de Maite convivía con lo imposible sin saber que compartían el mismo secreto. Todo comenzó 32 años atrás, cuando el hermano mayor de Maite era apenas un niño que apenas empezaba a articular frases completas. Para el pequeño, la casa no estaba vacía. Constantemente hablaba con 2 compañeros de juegos invisibles a los que llamaba con nombres extraños, Cau y Chechu. Sus padres sonreían, atribuyéndolo a la desbordante fantasía infantil. Sin embargo, la insistencia del niño era inquietante. En la mesa pedía que se dejara un espacio para ellos. En el coche se acurrucaba en un rincón para no aplastar a sus amigos. ¿Están aquí conmigo? Mamá decía con una naturalidad que helaba la sangre. Con el paso de los años, el niño creció y Cau y Chechu se desvanecieron de su vocabulario, enterrados bajo la lógica de la adolescencia. Pero las entidades no se habían ido. Simplemente habían decidido cambiar de interlocutor. Una tarde, mientras la madre de Maite caminaba hacia el cuarto del fondo, una habitación que permanecía cerrada y llena de trastos, porque aún no tenían más hijos para ocuparla, vio un destello de movimiento. Fue como un flash fotográfico que iluminó la penumbra del umbral. Allí, parados uno al lado del otro, estaban 2 seres que desafiaban cualquier descripción biológica conocida. Eran pequeños, de aproximadamente 1 metro de altura, pero sus cuerpos estaban cubiertos de un pelaje denso y oscuro. Vestían ropas rústicas, como si hubieran sido tejidas con fibras de otra época. Eran distintos entre sí, uno ligeramente más alto, con rasgos que recordaban a la sabiduría de los bosques antiguos. Antes de que la madre pudiera procesar la imagen, los seres se desvanecieron en el aire,
dejando solo el olor a tierra mojada y a madera vieja. El miedo a ser tomada por loca la mantuvo en silencio durante años. Pero la verdad tiene una forma curiosa de emerger cuando el dolor debilita nuestras defensas. Tras el fallecimiento de una tía abuela, la madre de Maite, sintiéndose vulnerable y perseguida por una extraña sensación de ser observada, finalmente se quebró ante su esposo. «No quiero quedarme sola en casa», confesó una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas. «Siento que hay algo que camina por los pasillos cuando no miramos. He visto enanos, criaturas». Su esposo la miró con una seriedad que ella no esperaba. No hubo burlas, solo una validación que le heló la sangre. «Peludos», completó él la frase. El silencio que siguió fue sepulcral. El padre de Maite confesó que, durante años, mientras se quedaba dormido en el sillón del salón por las noches, los había visto. Eran sombras rápidas que correteaban detrás de los muebles, ocultándose en el estudio cada vez que él intentaba perseguirlos. No eran agresivos, pero poseían una naturaleza traviesa, casi infantil. Eran ellos quienes escondían las llaves, quienes hacían desaparecer los anteojos de la mesa de luz solo para que aparecieran, momentos después, en un lugar obvio tras un sonoro reclamo al aire. Durante 20 años, la familia convivió con Kau y Chechu. Aprendieron a interpretar el crujido de las tablas del suelo y las pequeñas pisadas en el ático no como una amenaza, sino como la presencia de unos guardianes ancestrales. El final de la convivencia llegó de forma tan mística como su inicio. Una noche, mientras la madre dormía, fue despertada no por un ruido, sino por una comunicación telepática, una vibración en el aire. A los pies de su cama, 3 de estas criaturas se materializaron por última vez. No hubo miedo, solo una profunda sensación de despedida. «Nos venimos a decir adiós», parecieron decir las criaturas con sus ojos brillantes y antiguos. «Nos vamos». Desde entonces, la casa se sintió más silenciosa, más vacía. Sin embargo, años después, una prima de la familia con habilidades mediúmnicas visitó la propiedad. Al entrar en una de las habitaciones, se detuvo en seco, mirando hacia un rincón oscuro. «Aún queda uno», susurró. Uno de ellos decidió no irse. Está allí, observándonos. Maite comprendió entonces que aquellos lobos que ella temía de niña, cuando entraba en la habitación de sus padres, no eran depredadores, sino seres de otra realidad que, por alguna razón, habían elegido su hogar para ser su refugio en el mundo de los hombres. 3. El laberinto de las 3:33. El agotamiento de Crisber era un peso físico, una carga que le nublaba los sentidos tras una jornada agotadora en la escuela. Al llegar a casa, se desplomó sobre su cama, cayendo en un sueño que no se sentía como un descanso, sino como una inmersión en aguas profundas y turbulentas. De inmediato, la oscuridad la envolvió. Comenzó a experimentar una serie de flashbacks violentos, imágenes de una vida que no recordaba haber vivido. Se veía a sí misma de rodillas en una habitación de techos de piedra, rezando con un fervor desesperado mientras el aire empezaba a faltarle. Sentía unas manos invisibles cerrándose alrededor de su cuello, la angustia del ahogamiento, el sabor metálico del pánico. En medio de esa agonía, pareció despertar dentro de su propio sueño. Estaba en su habitación, pero algo estaba mal. La puerta de madera empezó a sacudirse violentamente, como si alguien tratara de derribarla desde el exterior. Un hombre, con una voz ronca,
Gutural y cargada de una urgencia agresiva, gritaba palabras en un idioma que ella no conocía, un francés antiguo y áspero, pero que, milagrosamente, su mente comprendía. «Ábrela. Ábrela ahora», rugía el intruso. Crisber, paralizada por el terror, se negó a moverse. De nuevo, la sensación de asfixia regresó, arrastrándola hacia abajo. En un acto de voluntad desesperada, intentó usar su teléfono celular para pedir ayuda. Pero el dispositivo, ese objeto cotidiano de la tecnología moderna, se había convertido en un portal a lo imposible. Al desbloquear la pantalla, la galería de fotos se abrió sola, pasando imágenes a una velocidad vertiginosa. No eran sus selfies habituales ni fotos de sus amigos. Eran fotografías de ella misma cuando era pequeña, pero tomadas desde ángulos imposibles. Desde detrás de los árboles de un parque, a través de una ventana entreabierta, desde la sombra de un pasillo. Eran fotos robadas, pruebas de que alguien o algo la había estado observando meticulosamente durante toda su vida sin que ella lo supiera. Buscando desesperadamente el contacto de su hermana, la lista de contactos se transformó ante sus ojos. Solo había dos opciones: hermana del pasado y hermana actual. Con el dedo temblando, presionó la primera opción. Una videollamada se inició y el rostro que apareció en la pantalla era el de su hermana, tal como lucía 10 años atrás, con su uniforme de secundaria y una expresión de extrañeza. Pero lo que rompió la lógica de Crisber fue ver, en el fondo de esa imagen del pasado, a su hermana menor actual, una niña que apenas acababa de nacer en la realidad presente. Las líneas del tiempo se habían anudado. El pasado y el futuro colisionaban en un solo punto del espacio astral. «Crisber, estás soñando», dijo la hermana del pasado, su voz sonando como si viniera de debajo del agua. «Tienes que salir de aquí, grita mi nombre. Grita con todas tus fuerzas». Crisber cerró los ojos y, desde lo más profundo de su ser, lanzó un alarido que rompió la parálisis. El mundo del sueño se resquebrajó como un espejo golpeado por una piedra. Despertó de golpe en su cama, jadeando, con los pulmones ardiendo como si realmente hubiera estado bajo el agua. La habitación estaba sumida en un silencio sepulcral. Alargó la mano hacia su teléfono real. La pantalla se iluminó. Eran las 3:33 de la madrugada. En ese preciso instante, un mensaje apareció en la pantalla. Era de su hermana. «¿Estás bien? Acabo de soñar contigo. Sentí que me gritabas». Crisber se quedó mirando el techo mientras el reloj marcaba el minuto más largo de su vida. Comprendió que el tiempo no es una línea, sino un océano, y que a veces, en el silencio de la madrugada, las mareas nos llevan a lugares donde el pasado y el presente se tocan, recordándonos que nunca estamos realmente solos, ni siquiera en la profundidad de nuestros sueños más oscuros.